Hace ratito que lo comentaste me quedé pensando que el que está ahí nos ministra. Yo pregunto, ¿qué nos ministra? O sea, ministrar es sinónimo de servir. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Él está sirviéndote, ¿qué? ¿Tú estarías de acuerdo en que tuviera una responsabilidad, por ejemplo, de enseñanza o, por ejemplo, de llevar la alabanza a alguien que sabes que está siendo incongruente, por ejemplo, con su vida? Donde se decía, ¿por qué el Señor pone a través de los padres de la iglesia ciertos requisitos que tiene que cumplir un anciano, por ejemplo? Y alguna vez un anciano mismo se paró y dijo, es que si siguiéramos estos criterios, no habría ancianos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, en cuanto yo creo que a cumplir ciertos roles, y ciertos roles en los que el Señor sí te demanda ciertas cosas y sí te pide que tengas cierta madurez, yo creo que sí hay quien no está calificado para ser diácono, para ser anciano. De acuerdo, pastor. Y en ese mismo sentido también, pues para a lo mejor estar en un tiempo de alabanza. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Epílogos, un podcast que busca la verdad por medio de la fe, la ciencia y la razón. En este programa platicaremos sobre el tema del servicio y la autoridad dentro de la iglesia. ¿Basta solo con la actitud o se necesita aptitud para servir? ¿Hay un perfil y ciertas características que cumplir para hacer una labor en la iglesia? ¿Se requieren méritos o hay requisitos que cumplir para fungir una labor de autoridad? Buscaremos reflexionar sobre estas preguntas y otras más relacionadas a este tema. No olviden seguirnos y compartir nuestro contenido a través de redes sociales y de nuestra página web epilogos.net. El programa pasado terminamos platicando de algunas cosas que ya van más con el hecho de el servicio dentro de la iglesia, sí, del cuerpo. Los roles que tenemos a veces, las posiciones en las que nosotros de repente estamos, y también los requerimientos, por decirlo de una manera. Sí, si existe un cierto perfil o ciertas características. Exacto, ¿no? Es más, podríamos hablar de que hay ciertos requerimientos incluso para estar en un grupo de músicos, como lo conocemos. Sí. Y también en muchas otras posiciones, ¿no? Y creo que también habían salido varios comentarios, ¿no? Acerca de eso. Sí, digo, la verdad es que a partir de eso creo que salen, ya es un tema, como dijimos, ¿no? Que está vinculado, pero ya se despega, ¿no? Un poquito de este tema de la música, y que ya cubre otras áreas. Ya cubre otras áreas, así es. Y que sí es interesante porque a final de cuentas nos habla de cómo está funcionando la iglesia, ¿no? El cuerpo, lo que tenemos como el cuerpo, y cómo hay funciones o roles dentro de la iglesia. Y la pregunta se quedó en ¿qué es lo que se ministra, ¿no? O ese servicio que se hace, ¿para qué se hace? ¿Para quién se hace? Y si de algún modo estamos o se requiere estar capacitado, tener pues ciertas habilidades, le voy a decir así, cualidades, dones, para cumplir esos roles, ¿no? Y digo, yo lo primero la primera distinción que creo que sería buena hacer es que no estamos hablando de la salvación, ¿no? Porque sé que este tema de las obras y la gracia y los méritos puede llegar a confundirse, ¿no? Entonces ya estamos hablando de personas que han aceptado pues al Señor Jesús, ¿no? Que han tenido en teoría que han tenido una transformación, un encuentro personal, y que ya pertenecen a la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, sí, nuevamente lo repito, la salvación no se adquiere por obras, es por gracia. Ya que estamos dentro, ¿no? Por así decirlo, dentro de este cuerpo, dentro de esta iglesia, sí hay un rol, hay roles, ¿no? Hay posiciones, inclusive le podríamos llamar así, en un orden hasta cierto punto jerárquico, ¿no? Donde hay ciertas posiciones de autoridad, y en estas sí hay obras, o sea, sí hay hasta ciertos méritos, le voy a decir así, donde pues hay un perfil, ¿no? que Dios mismo fue el que a través del apóstol Pablo pues estableció pues para que funcionemos bien como cuerpo, ¿no? Digo, ya ya más adelante seguramente lo haremos, si hacemos un análisis muy exhaustivo, de repente creo que sí podríamos darnos cuenta, y siendo críticos honestos, no críticos en mal plan, sino críticos honestos, de que pues muchas cosas dentro de nuestras congregaciones pues precisamente están mal, a lo mejor por esto, ¿no? Porque no hemos de algún modo entendido, o lo hemos entendido pero más bien no lo hemos hecho, que esas partes cumplen un rol, una función,
y que lo que hacemos no solo me afecta a mí, ¿no? Sino que tiene una repercusión en los demás, ¿no? En cuanto al funcionamiento comunitario, le voy a decir así, que tiene la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, nada más para comenzar, leer investigué algunos versículos que creo que va a estar interesante que podamos comentar, ¿no? Porque lo primero que comentábamos y que tú preguntabas, es una pregunta interesante, es ¿qué es lo que ministramos, ¿no? O sea, las personas que servimos, por ejemplo nosotros que servimos en la música, que hemos sido maestros, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué servimos, ¿no? La principal respuesta que todos hacemos es que lo hacemos para Dios. Y hace ratito platicábamos. En automático uno contesta eso. Y no es que esté mal la respuesta, pero si lo piensas detenidamente... Creo que no está pensada. Bueno, sí. Si lo piensas detenidamente, pues Dios no necesita nada de nosotros, ¿no? Sé que les puede sonar a muchos como difícil de digerir, pero entendiendo que Dios es perfecto, ¿no? Entendiendo que Dios tiene toda la plenitud de todo lo que se pueda desear tener, la perfección de todo, pues en realidad no es que nuestro servicio lo haga más o lo haga menos, ¿no? O sea, en realidad Él no necesita ese servicio. Ahora, nosotros servimos a Dios, o sea, sí lo estamos sirviendo a Él, pero sirviéndolo a través del servicio que hacemos con otros, ¿no? Hace rato usaba la palabra dominguera cuando estábamos platicando de que la epifanía de Dios es el otro, ¿no? O sea, la otra persona, el hermano, ¿no? El otro ser humano que está a tu lado, ¿no? Y yo entiendo, y así lo platicamos ahorita, que el servicio es para el cuerpo, el servicio es para las personas. Uh-huh. Nuestro servicio al que somos llamados es para los demás. ¿Y por qué lo estableció Dios así? Bueno, yo la verdad es que puedo ver y puedo entender que en ese proceso de perfeccionamiento, y ahorita por eso quiero leer esta parte, nosotros tenemos capacidades, ¿no? Pero yo puedo tener una capacidad en cierta área y puedo carecer de muchas cosas en otras áreas, ¿no? Donde la verdad es que yo no tengo cierta capacidad, no tengo cierta habilidad de hacer ciertas cosas, y es algo que otro hermano, otra persona puede tener, ¿no? Y que puede aportar hacia el crecimiento de lo que somos entendido como comunidad, ¿no? Como iglesia, como cuerpo, como ustedes le gusten llamar, ¿no? Inclusive hasta haciendo una analogía de cómo funcionan nuestras ciudades, nuestros países. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay maestros, que hay ingenieros, que hay doctores, ¿no? Bueno, que hay médicos, no sé, diferentes tipos de oficios, de profesiones, y en teoría, porque yo sé que es de repente medio utópico, ¿no? Hablando del funcionamiento del Estado, pero en teoría todas estas personas cumplen un rol o una función para el mejoramiento y el bienestar de todos, porque al final de cuentas todos nos beneficiamos de que haya ciertas especialidades, por así decirlo, ¿no? En ciertas ¿Sería cosas, para ¿no? un mantenimiento? O sea, para que exista. Para que exista. Y para un progreso. Y para un progreso, porque al final de cuentas a mí me hace bien que existan médicos, uh-huh, ¿no? Y también me hace bien que existan ingenieros, ¿no? Y que existan otro tipo de cosas que en algún momento yo voy a necesitar para mi bien, porque además es para mi bien, pero también para el bien de los demás. Y digo, algo que a mí siempre se me ha hecho muy interesante es que el Señor no pensó en nosotros de forma individual, ¿no? Es decir, no tenemos una cosmovisión muy egoísta, ¿no? Es decir, no es nada más yo me perfecciono, yo me hago mejor, sino que siempre estuvo en su corazón el poder ayudarnos. Es una visión como de solidaridad, ¿no? Algunos comunistas han confundido. Estás pensando en eso, amigo. Sí. No, yo también, y lo quiero mencionar, ¿no? No es lo mismo comunismo donde tú estás obligado por el Estado a, digamos, ser solidario, ¿no? Que ni siquiera es así, ¿no? A que todos tengan lo mismo, al comunitarismo, ¿no? Exacto. Y el comunitarismo es esa parte, ¿no? Donde tú voluntariamente de lo que tienes le das al otro para ayudarlo. ¿A la comunidad? ¿no? Sí, a la comunidad y al otro específicamente, porque sí podemos hablar de particulares, ¿no? A veces esa parte de cuerpo es como una abstracción, ¿no? Comunidad es como una abstracción de algo, de un imaginario ahí, pero ese cuerpo está compuesto por personas, por particulares, por personas que existen. Y entonces el llamado es ayudar y como decía el Señor Jesús, ¿no? O sea, dar de comer al hambriento. Ese es el servicio que hacemos, ¿no? Y yo es lo que entiendo. Y aún lo podemos ver en nuestro Señor Jesús, ¿no? Él mismo dice que Él vino para servir, ¿no?
y que el más grande en el reino de los cielos no es el que se sienta a la mesa y le sirve, ¿no? Sino el que viene a servir a los demás. Y a mí me gusta mucho también pensar en esto porque si pensamos, por ejemplo, en esto que dice que Él se despojó de su condición divina, también hay ahí un ejemplo muy padre de cómo el Señor, esa perfección que tiene, no se la guarda para sí mismo, ¿no? Sino que la convierte en un servicio para los demás. Entonces, trasladándolo a nosotros, ¿no? Y a ese servicio al que somos llamados, yo lo he pensado así y es muy cierto. La verdad es que de nada sirve todo tu conocimiento, de nada sirve toda tu habilidad, de nada sirve todo lo que puedas tener si en algún momento no lo llegas a utilizar para comunicárselo a otro, para ayudarle a otro, para servir a otro, ¿no? Y digo, la verdad es que esto se me hace muy interesante porque es poder despojarnos en un sentido positivo, ¿no? De eso que tenemos, pues en servicio o en pro de los otros, ¿no? Pensando en que nuestra habilidad o nuestro conocimiento puede servir a alguien más, ¿no? Y creo que cuando lo hemos vivido y lo hemos hecho, pues uno realmente puede sentirse pues bien, ¿no? O satisfecho de poder servir, ¿no? De que lo que tú tienes, tu capacidad, tu conocimiento, pues sirva a otro, ¿no? A otro en cualquier sentido, ¿no? En cualquier dimensión. Uno podría pensar, pues bueno, no era necesario, ¿no? Yo sí lo he llegado a cuestionar así, o le he llegado a pensar así, pues Dios mismo podría mandar a sus ángeles a enseñarnos, desarrollarnos a cada uno, pero en realidad Él nos puso pues en comunidad, en sociedad, ¿no? Y creo que lo hizo con todo un sentido de que podamos aprender a servirnos unos a otros y en ese servicio poder alcanzar un perfeccionamiento, ¿no? El perfeccionamiento no es individual, ¿no? Sino que es pues como cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ya me pasé hablando y no he leído el texto que traía para que lo comentemos. No sé si quieras comentar algo con respecto a esto, si estés de acuerdo en ese sentido de en realidad nuestro servicio para quién es. Podría decir que es para Dios, pero de manera indirecta, en el sentido de que Dios no lo necesita Él como tal, sino que más bien Él estableció que nuestro amor hacia Él tiene que verse reflejado en el amor que tenemos hacia los demás, ¿no? Sí, es que yo te preguntaba si, porque salía el tema del que ministra. Sí, el que y está... yo te decía, pero ¿qué ministra, no? ¿A mí qué me ministra? ¿No? A lo mejor, digo, por hacer la pregunta, ¿no? Pero comentábamos también de la preparación, una especie de preparación casi hasta mística que a veces sí, se llega a manejar, tenía ¿no? que haber, ¿no? Como para dar algo. Uh-huh. Y yo te decía, ¿yo doy algo? O sea, de mí, ¿yo les doy algo? ¿Yo les sirvo de algo a los demás? O algo así, no recuerdo bien cómo sí. cómo te comentaba. Bueno, está relacionado con esto que sí. vamos que voy a leer. Y la verdad es que sí, o sea, sí hay algo que tú puedes dar, o sea, sí también, es decir, es algo que Dios te dio, ¿no? Como don, como capacidad, y que tú también tienes la responsabilidad de desarrollar y que al desarrollarla les puede servir a los demás. Y la música sí cumple también esa función. Claro, y ¿no? es para los demás. Y es para los demás, Uh-huh. y para que todos juntos, porque también, digo, esta parte, me recuerda un poco a esta idea de John Piper, que la verdad sí me parece interesante. La música dentro de nuestras reuniones, nuestro culto, pues finalmente sí es para dar gloria a Dios, ¿no? Y para dar gloria al Señor, ¿no? Y pasa lo mismo que decíamos, ¿no? Bueno, es que no es que lo necesite, ¿no? Pero cuando yo le doy gloria a Dios, cuando yo le doy la gloria a Él, también le estamos dando la gloria primero a mí mismo y a los que estamos aquí, y no en un sentido de que nos pongamos en una posición que no nos corresponde, ¿no? Sino que el hacer eso también me va a beneficiar a mí, ¿no? Me va a traer el poder participar de eso que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Entonces sí es un servicio, y es un servicio para los demás, ¿no? Y para que podamos juntos pues cantar acerca de lo que hemos vivido, para que podamos compartir pues aquellas experiencias que hemos tenido, que podamos compartir ese gozo que tenemos de haber vivido una vida transformada, de haber sido perdonados y reconocer quién lo hizo, ¿no? Y creo que es un servicio para el cuerpo, ¿no? Como mencionábamos ahorita, ¿no? Y para el perfeccionamiento de la iglesia. Bueno, voy a leer, dice en Romanos 12:4, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Bueno, el cuerpo de Cristo pues se refiere a la iglesia, ¿no? Que somos todos los que participamos de esa parte, ¿no? Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Es decir que sí está dividiendo,
a las personas que estamos dentro nos está dividiendo en diferentes partes y por lo tanto diferentes funciones, ¿no? Y nos pertenecemos unos a otros. Y esta también es una parte importante, ¿no? No es que haya independencia, ¿no? Sino más bien hay interdependencia. Y bueno, creo que la analogía del cuerpo queda perfecto, ¿no? O sea, es decir, el oído, el ojo, los pies sirven pues para el yo, ¿no? Para la persona, para la esencia de la persona que está ahí, ¿no? Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Y bueno, viene como una lista, ¿no? De los diferentes tipos de dones que hay y todo esto. Y bueno, lo que yo puedo entender de aquí, creo que lo platicamos alguna vez con los jóvenes, es que tenemos que entender que al ser parte de un cuerpo, también cada uno de nosotros tiene características diferentes, no somos iguales y no poseemos capacidades iguales, ¿no? Cada uno tiene mayor capacidad en determinada área, lo podemos ver así incluso en cualquier parte, ¿no? Hay a quien se le facilitan más ciertas cosas y este primer momento lo podemos ver como un don que Dios da, ¿no? También hay otro verso que dice que Él reparte como Él quiere, ¿no? El Espíritu Santo reparte los dones, ¿no? Y la cuestión es, ya que yo tengo ese don, ya que yo tengo esa capacidad que me ha sido dada o esa facilidad, pues yo también tengo que desarrollarla, ¿no? Y entender que es para cumplir una función dentro de la iglesia y como decía hace rato, ¿no? Que se pertenece unos a otros, ¿no? Y aquí surgía la otra parte, ¿no? Que creo que es interesante, ¿no? El servicio en la congregación, ¿basta nada más la actitud o se requiere aptitud? ¿No? Actitud o aptitud, ¿no? Con P, ¿no? Y la aptitud es justamente hace referencia a la capacidad, ¿no? Entonces, digo, yo creo que estás de acuerdo conmigo en que de un primer momento, pues lo más importante sí es la actitud, o sea, sí tienes que hacer las cosas con muy buena actitud, pero también entendiendo esto que acabamos de leer, también se requiere una cierta aptitud hacia determinadas cosas para cumplir ciertas funciones, y creo que tiene una cierta lógica, ¿no? Que pueda ser así. Entonces, al final de cuentas, el servicio al que Dios nos está llamando requiere de las dos, o desde mi perspectiva, ¿no? Requiere de las dos, también requiere una aptitud, y esa aptitud pues se tiene que entrenar, ¿no? Se tiene que desarrollar. Algo que platicábamos ahorita, y me recordó esto de las desigualdades justas, no sé si te acuerdas de este concepto, ¿no? Que se usa en algunos ámbitos de la pedagogía. Es un concepto similar a equidad, ¿no? Me gusta más el de desigualdades justas porque creo que hace matices en otras áreas que son importantes. Y este concepto lo que dice es que si ponemos en igualdad de condiciones y de exigencias a una misma persona, a una persona con otras de diferentes características, vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Y que si nosotros lo que queremos es desarrollar el máximo potencial de una persona, el estímulo, por así decirlo, al que lo tenemos que poner, tiene que ser de acuerdo a esa capacidad. Entonces, yo tengo que exigir, por así decirlo, o poner este estímulo a la persona que no sea tan exigente que lo lleve a no poder cumplir esa función o a poder cumplir eso que se le está requiriendo, pero tampoco un poco exigente que lo lleve a ser mediocre, ¿no? Entonces, digamos que un pedagogo o un educador que logra conocer bien a sus alumnos, lo que le va a exigir a cada uno en una educación muy personalizada es de acuerdo a ese potencial que tiene, ¿no? Y entonces lo que buscas es, yo te estoy exigiendo algo que sé que puedes dar, o sea, que te va a implicar un esfuerzo, sí, porque siempre va a implicar un esfuerzo y poner una parte de ti, ¿no? Que va a estar de acuerdo a algo que tú puedes alcanzar. También hay una parte de la palabra creo que dice algo así, ¿no? Que no, hablando de las pruebas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que no vamos a ser probados más de lo que realmente podamos soportar, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, realmente, ¿quién mejor nos puede conocer que Dios, ¿no? A cada uno de nosotros en lo personal, como población, por ejemplo, para pedirnos o exigirnos ciertas cosas que van a corresponder con nuestras características o nuestros dones, ¿no? Y digo, se me hace interesante porque muchas veces lo que llega a pasar, nosotros como humanos cometemos errores, por ejemplo yo como profesor llego a cometer errores y puedo llegar a exigirle más de lo que puede dar a un niño, ¿no?
Y esto puede llevarlo a la frustración, ¿no? Puede llevarlo al fracaso, por así decirlo, ¿no? Pero también se puede dar el caso de que yo le exija muy poco, ¿no? Y que pues, realmente no explote todo el potencial que tiene. Entonces yo puedo entender esta idea de desigualdades justas y esto que acabamos de leer, como que Dios nos dio un don, ¿no? Él sabe cuál es el potencial que tenemos y en ese mismo conocimiento que Él tiene una función específica para nosotros de acuerdo a eso que podemos dar. Y que no es menos ni es más, no sé qué pienses tú, pero regularmente sí tenemos esa tendencia a darle más peso a ciertas funciones que a otras. Y el apóstol Pablo hace a veces hincapié en eso, de que como inclusive las partes menos vistas o las que parecen más débiles son muy importantes, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente llegamos a darle más peso, por ejemplo, a una posición de pastor, ¿no? Por ejemplo, a una posición, pensando, por ejemplo, en los deportes, no sé tú qué opines, por eso me gustaría que me dieras acá tu opinión. Por ejemplo, en el básquetbol, ¿no? Que es un deporte cooperativo, ¿no? Bueno, un deporte de equipo, competitivo y cooperativo, ¿no? Yo he pensado mucho en esto, ¿no? Regularmente le damos más crédito y le damos más peso al anotador, ¿no? Al que mete muchas canastas, y de repente puedes caer, y sobre todo si no eres, por ejemplo, no eres entrenador de básquet y no sabes analizar bien el baloncesto, y no valorar el trabajo que hace el que puso una cortina o una pantalla para que ese que salió a tirar tuviera un espacio, ¿no? Para tirar. Esto en los deportes de equipo es muy padre porque al que vemos, en el que se van los reflectores regularmente es en el que encesta la canasta, ¿no? Pero muy pocos logran valorar o ver lo importantísimo que es que para que ese salga a tirar y anotar una canasta, hubo otros 4 jugadores, ¿no? Eso es bien interesante, o sea, el básquetbol hay 10 jugadores, ¿no? Y regularmente vemos solo a uno, pero del mismo equipo hubo otros 4 que hicieron algo para que ese uno pudiera salir, hacer un tiro y encestar. Entonces, en realidad la canasta no se atribuye o no se, en estadísticas, yo estoy en contra de esas estadísticas, se le atribuye a una persona, ¿no? Pero en realidad es una canasta de equipo, ¿no? Este es un país más futbolero. Ajá, o sea, bueno, los ejemplos de fútbol. Así que voy a tomar el caso muy particular de Leo Messi, en el que pues es el dios del fútbol, ¿no? Junto con Maradona. Pero bueno, Leo Messi hoy por hoy es el jugador más reconocido, ¿no? Porque realmente, eso es algo importante, porque realmente tiene ese gran talento y esa gran facilidad y esa facultad física para poder hacer lo que hace. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ir a Argentina hace ya un par de años y se me ocurrió preguntarle a los argentinos con los que interactué acerca de Messi, y me llevé la grande sorpresa de que no todos, y estoy hablando casi de un 50%, a él y al Papa no los quieren. Pero te voy a decir por qué. Porque me dicen, gana todo con el Barça y con la selección no gana nada. Entonces, te das cuenta que el mismo Messi, en un contexto diferente, no tiene los mismos resultados. Por así como decirlo, equipo no hay el mismo resultado. Exactamente, entonces te puedes a pensar, bueno, ¿qué es Messi? Pues Messi sigue siendo el mismo, y te apuesto que incluso hasta por más, por ese amor al país, que bueno, no sé, yo lo pondré en duda porque él desde los 5 años creo que vive en España, entonces no sé qué tanto realmente qué tan argentino se sienta, qué tan argentino se sienta, aunque de repente se le quiera hacer su acento gaucho, pero bueno, esa es otra cosa. Pero vaya, nos lleva a entender que el equipo, los jugadores con los que él juega, lo llevan al punto en el que Leo Messi es Leo Messi, ¿no? Sí, completamente. Entonces, de acuerdo. Ok, creo que a lo mejor no es estrictamente lo mismo en una iglesia. Sí, digo, es una especie de analogía. Estrictamente, ¿no? Pero puede ser que haya roles dentro de la iglesia. No, y que haya capacidades, y por ejemplo, en el caso de Messi no es que neguemos que tiene una capacidad increíble, o sea, que es como pensar en el apóstol Pablo. Yo pienso en el apóstol Pablo y pienso, es el hombre hablando del servicio que se hace, del trabajo, la labor que hizo, pues de los más importantes que hemos tenido en la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Sí. Ahora, esta otra cosa que hemos platicado también, para lo que él dio, de acuerdo a su capacidad, también se le exigió. Por supuesto, y es que ese es el punto. También hubo una exigencia muy grande. Mira, tú preguntabas, ¿no? Si había, no recuerdo cómo lo decías, si había, hablando de la importancia, por así decirlo, de los roles de la iglesia, ¿no?
Y mira, no sé, no estoy muy seguro de quizá lo que voy a decir, pero creo que quizás sí haya roles, quizá no más importantes ante Dios. Para empezar, creo que la base de todo esto es que moralmente todos tenemos el mismo valor ante Dios, Sí, ante porque Dios. Dios pagó el mismo precio Sí, como por valor intrínseco como persona. para, no sé, bueno, no quiero decir nombres, pero para uno de los, quizá el apologista más importante de nuestra época, que para la persona que a lo mejor viene no dice nada, pero ayuda y sirve a los demás. Para Dios yo creo que sin lugar a dudas, yo creo que sin lugar a dudas valen lo mismo y los ama igual. Sí. Sin embargo, creo que el en cuanto a impacto función, y la trascendencia que tiene Sí, el sí, trabajo de cada uno, Sí. y muchas veces es por decisión personal, creo yo. O sea, porque me consta que hay gente que tiene la capacidad, que tiene, no sé, que el puede don, la desarrollar habilidad, esa capacidad, sí, como tú lo y no dijiste quiere, ahorita, ¿no? y simplemente pues no quiere. Sí. Se conforma con ser pues un cristiano, lo voy a decir así aunque suene feo, Promedio. ¿no? Promedio, ¿no? Sí. Que pues va, que sí sirve con buena actitud y que es incuestionable, pero que pues no va más allá, Sí. ¿no? Y digo, no sé, yo creo que de repente tengo un conflicto con un concepto por ahí que se maneja, ¿no? De qué tan cerca vas a estar de Jesús, ¿no? En la mesa, en esta especie como de, ¿cómo se puede decir? Como de visión de... Sí, como de jerarquías o de Ajá, trabajo, ¿no? de obras que vas y haciendo, muchas veces ¿no? yo decía, pues no me importa a mí estar en la esquina, ¿no? Aunque sea que pase de panzazo, ¿no? ¿no? Pero y bueno, de alguna manera sí. Y no creo que vaya a haber, honestamente, no creo que haya... Sí, así ¿De qué como- cuántas piedritas tiene tu corona? Y ese tipo de cosas que de repente se hablan así, ¿no? De esta Sí, manera. sí. Pero creo que estamos tomando el camino de que platicamos alguna vez de la conciencia que uno puede llegar a tomar o que uno puede llegar a tener. A veces irremediablemente creo que es el caso de muchos de nosotros, ¿no? Que a veces no nos conformamos con algunas cosas y seguimos. Y eso al mismo tiempo nos carga de responsabilidad. Sí. ¿No? No, y yo justo creo que algo que creo que va de acuerdo a esto que estamos mencionando, por eso yo decía que la actitud y la aptitud, yo creo que van de la mano, Sí. ¿no? Es que también entendamos, y para los que nos están escuchando tal vez también pueda servir, entendamos uno que tenemos un potencial, ciertas características, una capacidad, ¿no? Que Dios nos dio, lo podemos decir así, ¿no? Que también uno tiene que trabajar, ¿no? Ahorita voy a ir a esa parte, ¿no? También la quiero mencionar, traigo un verso que está interesante con respecto a eso. Que esa capacidad, o que lo que Dios, el rol que Dios quiere para mí, y también por eso, digo, es interesante porque también tenemos que saber cuál es el llamado que tenemos, ¿no? Ya después podremos hablar de eso porque creo que es un tema interesante, ¿no? Va a estar de acuerdo a esa capacidad que yo tenga. Cuando yo digo que no soy más o menos, es entender que mi capacidad va a servir para algo en el servicio hacia el perfeccionamiento de la iglesia. Por mínimo que sea, puede ser el que acomoda las sillas o el que predica. Ahora, sí en un valor jerárquico, le voy a decir así, de impacto, como tú dices, bueno, sí tiene un cierto mayor valor el que predica, por ejemplo, ¿no? El pastor. Y en el sentido que tú dices, y que lo entendemos, por ejemplo, en esta analogía de equipo, es que no es que eso le reste valor a lo que a ti se te está pidiendo, No. y sobre todo que es de acuerdo, y la exigencia va a ser de acuerdo a tu capacidad. Yo sé que puede sonar, porque también esto se puede prestar a una mala interpretación, así como ¿Como una especie de discriminación? de discriminación, o una especie de confórmate con lo que tienes, ¿no? O no aspires a más. Uh-huh. Pero la verdad es que, y algo que dice el Señor, y es cierto, es que pensemos cada uno de nosotros conforme a lo que nos fue dado, ¿no? Que no tengamos mayor estima de nosotros mismos de lo que somos, pero tampoco menor, ¿no? Tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un llamado al realismo con respecto a nuestra capacidad y con respecto a la exigencia que se nos da. Entonces, es bueno aspirar a lo mejor a puestos grandes o a un perfeccionamiento, pero también hay que entender pues que tenemos limitaciones, ¿no? O que tenemos cierta capacidad y cierto potencial, y que a lo mejor sería bueno entender que el llamado que nosotros tenemos va más enfocado hacia otro punto, ¿no? Yo tengo una hipótesis aquí. Ok, a ver, échala. Creo que si bien son pocas las personas que llegan a sobresalir en ciertas áreas,
vamos a decirlo así, en ciertas áreas de conocimiento, de instrucción, de música, si tú quieres, de lo que sea, ¿no? Pero yo creo que, y quizá refuerzo un poquito el comentario que hacía hace un momento, que es porque han sido personas que se han decidido a pagar ese precio. Sí. Porque muchas veces creen que las personas, el que toca muy bien la guitarra, por ejemplo, o el que habla muy bien con un léxico muy completo y con una manera muy sofisticada, ¿no? Sí, muy sofisticada, sí. Que obviamente yo no tengo, se están dando cuenta. Es porque traía ese don, ¿no? Como que traía eso ya, y pues bueno, clásico, Dios lo bendijo con eso. El clásico debate, perdón que vuelva a mencionar lo del deporte, del que trae el talento y que se demerita el trabajo que está haciendo, ¿no? Sí. Yo creo que vas a decir eso, ¿no? No, sí, claro. Y yo creo que la mayoría de las personas, y es más, me voy a globalizar un poquito más el concepto, sí. El asunto, no nada más en la iglesia. Sí, en general. En el trabajo, en la sociedad. O sea, la gente que paga el precio. ¿Cómo pagas el precio? ¿Cómo el guitarrista llegó a tocar así? Pues bueno, pagó el precio, practicó horas y horas hasta que, digo, a lo mejor no ha sido nuestro caso, pero sí hemos tenido a lo mejor sesiones en las que tú no aguantas tu muñeca y tus dedos ves las cicatrices que se te hacen en las yemas de los dedos, ¿no? Por ejemplo. Yo he visto gente así. Dedicas tiempo y dedicas esfuerzo. Exacto, igual para hablar, ¿no? Bueno, has leído la Biblia, está bien, ¿no? ¿Qué tanto más para allá has ido? ¿Qué otras opiniones has escuchado? ¿Qué tanto has pensado en el asunto? ¿Qué tanto has hablado? ¿Qué tanto te has atrevido a platicar, a exponer tu punto de vista, a pedir oportunidades? No sé, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que la iglesia, ya centrándonos en el contexto de la iglesia estaría llena de maestros y llena apóstoles, ¿no? Lleno de, si tú quieres, pastores o de predicadores. Si todos se atrevieran a pagar ese precio, que no todos se atreven. Sí, estoy de acuerdo. Pero que muchos, somos a lo mejor sí no todos, ¿no? A lo mejor sí no todos, pero yo creo que muchos tienen esa capacidad por desarrollar. Sí, no, y además yo creo que en la visión original, ¿no? Y las cosas que podemos ver es que había una participación más activa, ¿no? Con respecto al funcionamiento de la iglesia, y además, pues los que uno veía empezando, ¿no? En algunos casos, no en todos, también Pablo habla de los que siguen necesitando leche espiritual cuando ya deberían de ser maestros, justamente refiriéndose a eso mismo que tú acabas de decir, ¿no? Pero vemos cómo los que empezaron después se volvieron maestros, ¿no? O sea, hay un crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento se va expandiendo, ¿no? Yo creo que de inicio ese siempre fue el plan original, por así decirlo, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a esto que tú dices, yo quiero decir dos cosas. Hablando en el contexto cristiano, porque yo creo que nos podemos equivocar como humanos en decir, ¿cuál será mi capacidad? ¿Me estoy exigiendo más de lo que podría dar o me estoy exigiendo menos? Podemos errar en eso, ¿no? Podemos caer en mediocridad o podemos caer en una exigencia mayor, ¿no? Okay, bueno. ¿Sí? O en una obsesión, ¿no? O sea, hay personas que... Y no digo que el trabajo duro esté mal, no me malentiendan, sino que también hay veces en que nos obsesionamos tanto por conseguir algo y la verdad es que no lo alcanzamos porque nos estamos exigiendo más de nuestro potencial. Claro. ¿No? Ahora, por eso decías la onda de ser realista, ¿no? Sí, y yo a lo que voy es que creo que la parte fundamental aquí es que podemos tener la confianza en que nuestro capacitador o nuestro entrenador o el que nos hace ver ese llamado o esa función es Dios. Y Dios conoce, Dios sabe cuál es nuestro máximo potencial, por así decirlo. Y a lo que Él nos quiere llevar es a esa mejor versión de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que primero, empezaríamos a tener, o necesitamos tener esa confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que la exigencia que Él nos va a hacer es de acuerdo a nuestra capacidad, sabiendo que Él es perfecto en ese conocimiento que tiene, ¿no? Ahora, la cosa es, ¿qué estoy haciendo también para descubrirlo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo, la labor que yo hago para saber qué es lo que Dios quiere, ¿no? Podremos hablar de eso después, ¿no? Porque si no nos vamos a ir por las ramas también, porque también es un tema interesante que de repente se vuelve muy místico también, ¿no? Claro. Que hemos dicho que entra esa parte como muy espiritualoide, como dice Yerli, que de repente cae en una cosa ahí como muy misteriosa que a veces ni siquiera nosotros entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, el punto, y creo que se entiende, es que Dios sabe cuál es nuestro máximo potencial
cuáles son nuestras características o nuestra capacidad, y la exigencia que podamos recibir de Él va a ser acorde a eso. Nunca va a pedirnos más y nunca va a pedirnos menos, ¿no? Y quiero leer, en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo se dedicó a escribirle a Timoteo y le escribió mucho sobre el funcionamiento. También, si no me equivoco, el apóstol Pedro escribió algunas cosas sobre el funcionamiento de ciertos roles dentro de la iglesia. Y le escribe unas cosas interesantes con respecto a esto justamente, ¿no? Del servicio y de las características que tienen que tener ciertas personas, ¿no? Al querer cumplir estas situaciones. Y, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:1 dice primero esto, ¿no? La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. O sea, primero hablando de la actitud, ¿no? La verdad es que yo creo que lo primero que Dios ve es eso que tú decías, ¿no? Que uno tenga esa actitud o ese deseo de tener una posición, no lo voy a decir de autoridad por tener un cargo, ¿no? No es una cuestión egoísta, sino porque realmente tú quieras servir, que quieras hacer algo de acuerdo a no estar nada más sentado, ¿no? A no poseer es que sí lo es todo la actitud, ¿no? O sea, ¿sí? Todo no en el de sentido inicio estricto. Sí. Bueno, sí, de no, inicio pero y de fin, porque claro, te tienes que mantener con esa actitud. Sí, claro, ¿no? Porque puedes empezar con mucha buena actitud y después terminar pues ya haciendo las cosas por más ¿cómo se dice? Costumbre que por otra cosa. Así es. Pero incluso la actitud te va a llevar a que puedas redireccionar tu rumbo. Así es. ¿No? Porque puede ser que vayas con muy buena actitud, pero que pues normalmente comiences a llevar otro rumbo. Pero una actitud positiva. O te desanimes, ¿no? Sí, o que te desanimes. Comentario adicional, perdón, como paréntesis. A veces los primeros en desanimarnos en nuestra buena actitud que llegamos a hacer somos los mismos creyentes, ¿no? Pero bueno, es un comentario adicional, ¿no? Que quería yo hacer, ¿no? Y es que te das cuenta que la actitud, por llamarla, quizá hay otros sinónimos, ¿no? Otros adjetivos que podamos utilizar, pero siempre le está tomando en cuenta Dios, sí, ¿no? Hablando viendo el corazón, de 1000 parábolas, ¿no? Hablando de miles de ejemplos bíblicos, por ejemplo, te das cuenta que lo que Dios está viendo es el corazón. A eso le llamamos actitud. La actitud y una actitud honesta, ¿no? Honesta, sí. Honesta, y de ¿no? querer hacer las cosas bien, correctamente, sí. ¿no? Y mira, por ejemplo, yo quería leer este texto. Fíjate, en 1 Timoteo 4, versículo 8, un texto que como educador físico me interesa mucho, porque yo creo que ha sido tergiversado, pero bueno, ya después lo comentamos. En la traducción Reina Valera dice que el entrenamiento físico para poco aprovecha, o hay creo que una versión que dice que para nada aprovecha, ¿no? Bueno, traducción, nueva traducción viviente, me gusta más. ¿Dice eso? No, en la Reina Valera sí. ¿Sí dice eso? Sí, si quieres ahorita búscala. No recuerdo. 1 Timoteo 4:8. Pero bueno, yo voy a leer la nueva traducción viviente. Y dice lo siguiente. Dice, el entrenamiento físico es bueno. Aquí ya le está está diciendo algo interesante, ¿no? Que el entrenamiento físico es bueno, ¿no? O sea, sirve de algo, sí tiene un cierto provecho en nuestras vidas, ¿no? ¿1 Timoteo qué? 1 Timoteo 4:8. Dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Te lo voy a volver a leer. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Lo quiero relacionar a esto que estábamos platicando. Lo comentaba Yerli el otro día. ¿Sí? ¿Tienes la versión? Sí. A ver, léela. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco. Pero la piedad para todo aprovecha, Okay. pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ok, sí, y si no me equivoco, lo necesito verificar, hay una versión que dice para nada aprovecha. Ya después yo creo que vieron que el texto original no es que no sirva, Yo ¿no? creo que fue un maestro de educación física el Sí, el que hizo la participó en esa modificación. versión y dijo, oye, no, aquí Para cámbiale, poco ¿no? aprovecha, es decir, que sí tiene un aprovechamiento, pero hay una Otro cosa, nivel. hay otra cosa que está Sí. a otro nivel. Ajá, sí. Y me gusta esta traducción porque sigue hablando de entrenamiento, ¿no? Y me gusta esa analogía. Oye, esto lo voy a usar contra ti varias veces. No, no lo, Sí, ¿no lo habías visto? no lo había visto, Ajá. al menos no lo Bueno, recordaba. pero yo voy a usar la traducción viviente que dice el entrenamiento físico es bueno. Sí, pero yo te voy a decir que esa es versión bueno. es Esta versión apócrifa. es la importante. Es la Reina Valera. Es la buena, es la inspirada por el Espíritu Santo.
Y dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios. El otro día Shirley decía algo que se me hizo bien interesante, porque decía, hay una promesa en nuestras vidas, que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Él inició una buena obra en nosotros y la va a culminar. Pero añadía algo, pero nosotros tenemos que tomar una decisión, que simplemente es dejar que Él haga esa obra. Y nosotros podemos oponernos a que Él haga esa obra, que el Espíritu Santo haga esa obra. Ahora, cuando yo pienso en entrenamiento, y haciendo esta analogía, yo puedo entender, por ejemplo, que hay un entrenador, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, yo soy un entrenador, ¿no? Vamos a empezar en un mejor entrenador, ¿no? Un entrenador perfecto. Lo voy a poner así para hacer la ilustración, ¿no? Entonces tú llegas con este entrenador, y este entrenador haz de cuenta que tiene superpoderes, y entonces ve y dice, a este, de acuerdo a sus capacidades, lo puedo llevar hasta este nivel, ¿no? Entonces este es el punto hasta el que puedo llevar a Oliker en cuanto a su capacidad física. Lo puedo llevar a este punto. Este es el punto máximo que él puede dar. Altísimo. Sí. Lo voy a hacer competir a los 400 metros planos, ¿no? En Juegos Olímpicos. Ahora, él vio ese potencial, ¿no? Y se trazó esa meta. Ahora, en el entrenamiento, tú ya tienes, digamos que la certeza de que si vas a entrenar todos los días, de que si sigues las instrucciones de lo que te está diciendo ese entrenador, ¿no? Al pie de la letra, si sigues lo que te dice, si sigues sus recomendaciones de nutrición, todo esto, vas a llegar a ese punto. La cuestión es que de tu lado no se te está diciendo quédate sentado. No sé si me explico, o sea, podemos tener la certeza de la obra que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Podemos tener la certeza de que Él la va a culminar si nosotros dejamos que la haga. Pero para dejar que la haga nosotros tenemos que también hacer. Y esta palabra me ha sonado mucho últimamente, que es la de confluencia. Pero entonces yo, como persona que está siendo entrenada por un experto, pues lo primero que tengo que hacer es ir al gimnasio. Ir al gimnasio a entrenarme. Y por eso aquí mismo dice sobre el entrenamiento físico, pero también dice entrenarse en la sumisión a Dios. Y entrenarse en la sumisión a Dios es estarle buscando constantemente, ¿no? Estarse sometiendo a lo que Él te dice. Entonces, pienso, por ejemplo, en entrenarse a la sumisión del entrenador, ¿no? Entonces yo entro al gimnasio y el entrenador me va a decir qué hacer, cuántas repeticiones hacer, cuántas series. Bueno, creo que ya entendieron la analogía, ¿no? Sí. Cuando yo llego ahí, lo único que se me pide es que yo haga eso, ¿no? Que yo siga esas instrucciones. Pero claro, o sea, sí tengo que poner de mi parte, y sí me va a implicar un esfuerzo. Y cada sesión yo tengo que ir y tengo que estar haciendo ese esfuerzo de lo que se me está pidiendo para que yo le llegue a cumplir ese objetivo. Y bueno, el punto al que yo quiero llegar es que también hemos llegado a lo mejor en este, que nosotros decimos este misticismo raro que a veces manejamos, hemos llegado a pensar que no hay una cierta exigencia hacia nosotros, y yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que no es de que yo esté sentado y el Espíritu Santo como que se abre el cielo y me revele todo así como sin que yo haga nada, ¿no? Espero que no se malentienda esto, ¿no? Y que entonces yo ya pueda hacer la obra para la que fui llamado, ¿no? Es decir, yo también tengo que hacer cosas, obviamente sujetas en sumisión a las instrucciones que me da ese entrenador para que yo pueda cumplir ese objetivo, pero yo tengo que poner de mi parte, empezando por eso que tú decías, ¿no? Puede ser empezando por dedicar 1 a 2 horas a mi instrumento, por ejemplo, 1 a 2 horas a la lectura de la palabra, 1 a 2 horas a nutrirme, no sé, diferentes cosas, diferentes cosas en las que sabemos que nosotros... Que son acorde, ¿no? Que son acorde y que nos estamos entrenando, por así llamarlo, a esa sumisión, ¿no? Entonces, me gustó esa palabra porque entrenarse implica eso. O sea, entrenarse no implica quedarse sentado, entrenarse implica hacer, ¿no? Hacer de acuerdo a lo que el otro me está diciendo, pero hacer, ¿no? Entonces, pensando en esto, y ya para citar estos textos los comentamos y poder concluir. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:2 dice, por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. Eso lo está hablando con respecto a los ancianos, ¿no? También hay una lista, por ejemplo, de requerimientos con respecto a los diáconos. Y por ejemplo, en 1 Timoteo 3:10
por ejemplo, hablando de los diáconos, cuando se van a elegir, cuando se ve esta lista de características, dice que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Y digo, yo quería nombrar estos 2 versos, hay otros más, para seleccionado para ser diácono. Exactamente. Para demostrar que en el servicio que nosotros hacemos, tú también. Y digo, lo que quiero demostrar en este caso es que para cumplir un servicio o un rol dentro de la congregación, sí hay unas características, sí hay un requerimiento, sí se exige, y de hecho hasta aquí dice, bueno, en esta traducción dice, si pasa el examen. Entonces, hablando de esta cuestión de actitud y aptitud, en nuestra vida cristiana sí hay obras, y sí hay obras que nos llevan al irlas haciendo, y decisiones que son estas decisiones de entrenarse en sumisión a lo que el Señor quiere y tener una buena actitud para servir, que nos van a llevar a ocupar ciertos puestos de autoridad. ¿Y sabes por qué? Perdón, ¿por qué pienso que la actitud lo es todo? Porque si quizá tú no calificas de entrada en ese perfil, en ese rubro, ¿no? Ese perfil. La actitud, si tu actitud es buena y en verdad quieres hacerlo, yo creo que eso te va a llevar a cumplirlo. Sí, ¿no? estoy Entonces, de acuerdo. yo creo que en ese sentido la actitud, o para hablar un poquito más, Con actitud vas trabajando la aptitud. Exacto. Hasta que llega un punto, porque sí, yo puedo decirlo así también, ¿no? O sea, sí hay puntos donde uno podría ver la lista y decir, no, pues estoy reprobado en esto. Claro. Pero, o sea, no te quedas ahí, ¿no? O sea, esa también es la cuestión, ¿no? O sea, si realmente tú anhelas obispado, ¿no? O anhelas obispado en el sentido de servicio, ¿no? De servir, de trabajar, por esa misma actitud correcta que tú tienes, vas haciendo y vas tomando ciertas decisiones y te vas entrenando, vuelvo a eso mismo, te vas entrenando para llegar a un objetivo, y el objetivo es poder llegar a cumplir este servicio, esta exigencia que se te está haciendo, que además va a ser acorde a tus características. Y eso es lo otro que yo quisiera mencionar. No sé tú qué opines, pero yo pienso que no todos somos llamados para lo mismo, ¿no? Y creo que esto mismo respalda esto que estoy diciendo. Sí. No todos somos llamados para lo mismo, pero sí eres llamado para una cosa. Y esa cosa para la que fuiste llamada, llamada también, porque llamade, bueno, para usar el lenguaje inclusivo, sí requiere, además de la actitud, que tú te entrenes para cumplir un perfil. Ahora, si tú realmente quieres, lo vas a llegar a cumplir, ¿no? O sea, sí hay una cuestión donde, y lo vas a llegar a cumplir yendo a entrenar, ¿no? Siguiendo con esta analogía. Es como la persona, ¿no?, que rechazan de la universidad, que lo intenta una y otra, y que esa actitud de tratar de lograr ese objetivo de ingresar a la universidad hace que lo logre. Así es, pagando el precio. Y además lo otro que tú decías, ¿no? Yo creo que el Señor ve el corazón, ve que realmente tú estás anhelando eso y que lo estás haciendo correctamente. Claro. Y en esa capacitación, lo voy a decir así, o en ese entrenamiento que Él te da, Él te lleva a un punto donde puedes cumplir ese papel. Ahora, el otro cuestionamiento que dejo abierto es, ¿realmente nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros diáconos, nuestros maestros, las personas que están en la cuestión musical, están aprobados para cumplir esos papeles? Y si no lo están, ¿no podríamos considerar que parte de, lo voy a decir así, sé que va a sonar duro y fuerte y a lo mejor no es del todo correcto, pero yo creo que a veces como iglesia carecemos de muchas cosas porque han ocupado puestos de autoridad o de servicio o de enseñanza personas que no han sido aptas para eso. Y no lo digo en un sentido de desaprobar a alguien y de ser mala onda. Sí, en una crítica destructiva, ¿no? Una crítica constructiva, ¿no? Ahora, lo que decíamos hace rato, bueno, si yo ya estoy en cierto puesto y me doy cuenta que no tengo esas características, pues me entreno para tenerlas, ¿no? O sea, realmente yo creo que siempre debe haber un compromiso de crecimiento como personal y como iglesia, pues para poder ir subiendo en ese crecimiento, ¿no? Yo tenía otro tema, pero bueno, es otra ramita ahí que nos llevaría unos 15, 20 minutos, y solo es en relación a que también otro error que creo que cometemos como iglesia, pero bueno, creo que se presta mucho a este debate, es que si el oído no está funcionando bien, el ojo
por poner el ejemplo de la analogía del cuerpo, ¿no? El ojo que está hecho para ver, ¿puede ocupar el puesto de oído? Porque el ojo puede decir, no, este oído no está funcionando, no está sirviendo, no está haciendo su chamba, pues yo me voy a poner de oído. Yo la verdad es que he visto y creo que muchas veces estamos sustituyendo, por así decirlo, personas con características que sirven para otra cosa, ocupando roles en donde no le corresponden, y yo creo que esa no es la solución. Bueno, ¿no? Es cuando te dicen, es como mira lo que poner un estás parche. diciendo. ¿Ya viste lo que está diciendo? Tontería. Pero es una frase muy común, ¿no? Por cierto. Mira lo que está diciendo, Bueno, podemos dejar abierto ese tema, ¿no? Sí. Ya después, el día de hoy también, como notan, pues no pudo estar nuestro amigo Yerli, que la verdad yo creo que le proponíamos que nos escuchara, hiciera ahí unas aportaciones que creo que son interesantes, pues ya que ahorita, por ejemplo, él está como pastor, que está, pues digamos, a la cabeza de una congregación y pues tiene que estar ahí atento al funcionamiento, ¿no? Y a esos roles que se cumplen en la iglesia. Pero bueno, el punto al que yo iba es que yo creo que para que algo funcione bien, cada uno tiene que entender que tiene una responsabilidad, que tiene una función y un rol que si no hace bien va a afectar a los demás del cuerpo, y que creo que es un error, bueno, yo así lo percibo, que otra parte u otra función quiera cumplir algo que no le corresponde, porque es como poner parches, ¿no? Cuando lo ideal pues sería seguir ese orden del cuerpo que tiene, donde cada parte cumple su función para una misma finalidad, ¿no? Y bueno, de ahí se desprenden varios temas, ¿no? Porque hemos hablado, por ejemplo, del rol de la mujer, ¿no? En la iglesia, y podemos abordarlo como tema también, ¿no? Porque creo que es un tema que se ha discutido mucho, y una de las, por ejemplo, de los argumentos que llegan a dar es que el hombre o el varón no está cumpliendo su función, y entonces Dios levanta mujeres pastoras, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto sería correcto, o no sería un poquito como querer parchar algo porque no está funcionando bien, y qué se podría hacer en esos casos, ¿no? Yo sé que es otro tema, ¿no? Pero sale de esto también, ¿no? Porque a veces aún hasta la misma mujer ha visto como menos la función que Dios le ha puesto en la congregación, como subordinada, y pues humanamente también no nos gusta ser subordinados a veces, ¿no? Pero creo que hemos entendido mal el rol que llega a corresponder. O la subordinación, porque creo que sí la hay, o sea, en un sentido sí la hay. Sí, ¿no? Sí hay una sí. restricción hacia la mujer, no, y de hecho, por parte de Dios. Sí hay un llamado a estar subordinada a la cabeza. Y es importantísimo, y más hoy en día, definir ese rol y definir esa subordinación. Claro, ¿y a qué se refiere? ¿Y a qué se refiere? Y si eso te hace menos o más, o en qué de entrada decimos sentido, que no, pero ¿por qué? Creo que es muy interesante. Mira, has dicho más de 5, 6, 7 veces el día de hoy. Esto es para otro tema. Entonces tenemos muchos temas que poder desarrollar. No, sí, tenemos muchos temas que podemos desarrollar, y que vamos a hacerlo. Sí, pues en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, de que Dios nos permita también seguir aquí. Y pues bueno. Pues sí, vamos a concluir ahí, ya para después irlo abordando, ¿no? Así es. Pues bueno, les agradecemos mucho los que han estado con nosotros siguiéndonos hasta este programa. ¿Ibas a comentar algo? No, nada más despedirme. Gracias una vez más por este tiempo que pudimos platicar. Siempre nos extendemos más de lo que pensamos, y siempre salen un poquito más de programas de lo que pensamos, pero la verdad es que creo que es enriquecedor. Y pues bueno, seguir invitando a los que nos lleguen a escuchar a poder participar, ¿no? Y hacer comentarios, como en este caso lo hicieron con los programas anteriores, y creo que nos sirvió mucho. Sí, pues gracias, Oli. No, pues gracias a ti, Noé. Gracias, gracias a todos una vez más, por seguirnos a este punto. Pues les pedimos que estén pendientes ahí a nuestras nuevas publicaciones, a que nos sigan, y no por seguirnos, no por tener seguidores. La verdad es que no tenemos muchos, no nos interesa tener seguidores por tenerlos, ¿no? Nos interesa pues que la verdad, por así decirlo, tenga seguidores. Eso creo que sí nos interesa, y lo decimos no de una manera pretenciosa, no como un eslogan ahí chafa para que eso sonó muy padre, ¿no? Sonó muy sabio. No, la verdad es que no. Comentábamos al principio de esta charla que
compartimos muchas ideas, seguimos a muchos exponentes, hablamos en particular de César Vidal, que decía cómo él es cristiano porque ama la verdad y porque no se resiste a la verdad, y creo que y nos sentimos plenamente identificados con esa afirmación. Con esa afirmación, ¿no? Entonces, quería explicar esto que decía, para que no sonara nada más como una frase ahí baratilla, ¿no? Y que en compromiso a esa verdad, si hay un comentario que nosotros podamos recibir de algo en lo que nos hayamos equivocado y que es verdadero, no nos vamos a resistir a eso. Exactamente. Bien, entonces, pues muchas gracias. Nos despedimos deseando de verdad que estén muy bien todos ustedes. Y no nos vamos sin antes recordarles que no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad. Está la verdad y nuestra opinión. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.